Regresamos a esta parte final de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Agradecerle nuevamente a don Gustavo que nos haya acompañado, una persona que ama la ciudad y que comparte este amor justamente a través de estas crónicas que realiza contando la ciudad, las historias de la ciudad, no solamente sus edificios históricos. Y decíamos ahorita que nos compartiera algunas de las historias que más le han llamado la atención, incluso que más trabajo le llegaron a costar en estas crónicas. Y algo que me gustaría también destacar, también es un poco la magia de las redes sociales. Cuando usted comparte una crónica, he visto, he leído que muchas personas enriquecen estas crónicas, ¿no? Que dicen, oye, efectivamente era de mi familia, o yo conocí a esta persona que ya desafortunadamente no está, o mi abuelito, mi tatarabuelo compraba en este lugar, y han logrado conformar una comunidad muy interesante que enriquece estas crónicas, que vive y que las disfruta. Ojalá que pudieran ampliarse todavía más las personas que disfrutan con el trabajo que usted realiza, don Gustavo. Platíquenos de algunas de estas crónicas para conocer un poco más nuestra ciudad. Sí, esto que menciona del enriquecimiento con la gente que pues tiene muchas anécdotas familiares ha sido algo que las ha enriquecido muchísimo. De hecho, yo las he reescrito en base a anécdotas que me han aportado otras personas o correcciones que me han hecho y las he ido reeditando. Pero también se lucha mucho de que en ocasiones hay muchas historias familiares que son falsas. Sí, yo puedo caminar por la calle con mi nieto y decirle, mira, hijo, ese edificio lo hizo mi abuelo. Y pues me lo estoy inventando. Pero en la mente del niño queda que algún día su abuelo le dijo que ese edificio fue uno de sus antepasados. Y mucha gente a veces protesta porque yo digo, este edificio lo construyó fulano de tal, en tal fecha, etcétera. Y resulta que me hablan, no, oye, no, mi abuelo decía que esto. Le digo, no, pero es que no podemos basarnos en las historias que nos contaron en nuestra familia, sino en lo que está escrito, ¿no? En las investigaciones. Y ha sido entonces algo bueno, pero al mismo tiempo también ha sido luchar contra esto. A mí una de las historias que de hecho, edité hace unos días y la recompartí, es sobre la calle del Ratón. La calle del Ratón es la calle de Ocampo, en su última sección, ¿sí? De lo que es la parte posterior del Colegio de San Nicolás, y, y que termina en el Nigromante, termina ahí frente al Palacio Clavijero. Y bueno, ¿por qué del Ratón? ¿Y por qué se llama la calle del Ratón? Y mucha gente decía que como en esa sección, desde años remotos, eran puros despachos de abogados. Así es. Le pusieron así. Sí, que por eso le pusieron así. No, pues no, la verdad es que no es cierto. Sí, había muchos despachos ahí en esa Sí, entonces es una historia muy simpática porque en tiempo de la Guerra de Independencia, pues sabemos que uno de los insurgentes más fuertes aquí a los alrededores de Morelia y en Michoacán, pues era precisamente don Manuel Muñiz y don Manuel Villalongín. Entonces, la esposa de don Manuel Villalongín vivía aquí en Morelia cuando tenían 2 hijas y ella pues trataba de ayudar en lo que podía a su esposo, a don Manuel Villalongín, y ganar gente para la causa y sobre todo algo que era el papel de las mujeres insurgentes, pues obtener información que pudiera serles útil a los insurgentes. Entonces don Manuel Muñiz quería que uno de los coroneles realistas o de los capitanes realistas que medio simpatizaba con la causa insurgente, lo convencieran de que se cambiara de bando, de que se fuera con los insurgentes porque era un tipo muy inteligente, ¿no? Muy astuto militarmente. Entonces, don Manuel Muñiz le escribe a la esposa de don Manuel Villalongín pidiéndole que le haga llegar una carta a esta persona del ejército realista, tratando de convencerlo. Y pues dice, híjole, pero está bien en chino que me acepte una cita, o cómo se la voy a entregar directamente porque me comprometo.
Entonces resulta que ella tenía una asistente o una amiga en su casa que tenía un novio que estaba en los ejércitos realistas y que era un muchacho jovencito, todavía era novio de esta, que simpatizaba con la causa insurgente. Entonces él fue el encargado de muy discretamente llevarle la carta. Desgraciadamente fue descubierto y lo tomaron preso y lo fusilaron. Y el apodo de este muchacho era el ratón. Y vivía en esa calle. Y por eso se llama el ratón. O sea que los abogados pueden estar tranquilos. Tranquilos, no es por eso. Oye, don Gustavo, no quiero terminar esta plática finalmente preguntando, ¿veremos pronto sus crónicas convertidas en un libro? Ahorita que empezamos esta charla con eso, ¿lo tiene proyectado? Sí, sí, claro. Crónicas de Morelia hay muchísimos libros, o sea, se han escrito muchísimas crónicas, ¿no? Ajá. Pero mucha gente me lo ha pedido por la forma de escribirlas, ¿no? Que algunas son muy, muy divertidas, que volvemos a lo mismo, que las hace más humanas, no es tantos datos históricos y tantas fechas y tantos nombres, sino es una historia, ¿no? Es una historia que puede ser muy amena de leer. Tiene que ser muy ameno. Sí. Déjeme felicitarlo y sería muy interesante que estas crónicas, por ejemplo, o la de algunos otros que han escrito estos libros se compartieran en las escuelas, insisto, sería importantísimo. Y don Gustavo, también me gustaría preguntarle, siempre luego a las personas que leen mucho sobre la historia de nuestra ciudad, el tema de los túneles. ¿Usted ha leído sobre el tema? ¿Qué opina sobre, pues nos habían prometido desde hace ya año y medio de que iban a abrirlos o a darle a conocer a la sociedad qué habían encontrado en estas investigaciones que vienen realizando? Una más, otra investigación más. ¿Qué ha leído usted sobre los túneles? Los túneles no son todos de la misma época. Tenemos fragmentos de túneles desde la época de la colonia. Muchos se construyeron en la Guerra de Independencia, muchos se construyeron en la Guerra de Reforma y los últimos fueron de la Guerra Cristera. O sea que los túneles de Morelia definitivamente no todos pertenecen a la misma época, primero. Segundo, son de muy diferentes materiales, o sea, unos están tallados en la roca, otros sí tienen mampostería, otros tienen tabique, etcétera. Las dimensiones son muy diversas. Hay unos que prácticamente tendrías que pasar casi de panza para poder comunicarse. Uno de los problemas es que incluso una gran parte de esa red de túneles fueron cloacas, fueron drenajes, ¿sí? Segundo, durante la Guerra de Independencia, pues eran escondites y era por donde escapaban de un lugar a otro. Y por último, la situación de que durante la Guerra Cristera era para que se escondieran los sacerdotes y todos los objetos litúrgicos para que no se los quitaran. Entonces han tenido muy diversas funciones. No es una sola, no era una red de comunicaciones como mucha gente se lo imagina. Como los de Puebla, por ejemplo, ¿no? Que los han comparado mucho, que me parece que tienen historias distintas, ¿no? Y por otro lado, mucha gente se imagina que abajo hay cosas históricas, ¿no? Que puede ser como las catacumbas de Roma o como los túneles de Milán o de Turín, etcétera, que hay ciudades preexistentes en el subsuelo. En Morelia, en la ciudad de Valladolid, en el centro histórico, no había una ciudad preexistente. Es el primer asentamiento que hay ahí. O sea, abajo no hay más que túneles. Entonces, esa es otra cosa. Me imagino que pagaría alguien por entrar a un túnel que no va a haber nada más que el túnel, ¿sí? Donde va a ir respirando un aire viciado, humedad, hongos, y donde va a entrar en un hoyo y va a salir en otro. No hay una razón cultural, una motivación cultural, algo que realmente pudiera ser útil, ¿sí? Más que pues simple la experiencia de meterse a un túnel y entrar en un edificio y salir en otro. Y a lo mejor es el de al lado nada más, ¿no? Sí, y el problema que se han enfrentado para poderlos utilizar desde el punto de vista turístico es porque muchos de esos túneles pasan por debajo de las casas. Y los dueños de esas casas están totalmente en contra de que alguien pase por debajo de su casa, o sea, que se convierta. Porque muchos de esos túneles también, esa es otra cosa que mucha gente no sabe, eran las hieleras de esa época.
Si hacías un hoyo en la parte inferior de la casa, la temperatura era varios grados inferior y ahí se podían preservar muchos los alimentos, ahí guardaban los vinos, ahí guardaban el vinagre, etcétera. Entonces, muchos de esos túneles son alacenas de las casas, por eso incluso comunican con las cocinas. Ujú. Entonces, eso es un problema muy serio para poderlos explotar turísticamente. Pues vamos a ver, se alimentó mucho también el mito, ¿no? Durante Claro, muchísimos años y por claro. eso estamos todavía a la expectativa. Don Gustavo, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde lo Encantado. puede leer la gente que no lo conoce? Pues ahorita estamos publicando en una página que se llama Nuestros Recuerdos de Morelia de Facebook. Pueden solicitar, es una página abierta y Ujú. prácticamente todos los días aparece una crónica. Pues, Gustavo, gracias nuevamente. Ojalá que podamos próximamente volver a conversar sobre la ciudad Con mucho gusto, que está a sus tanto ama. órdenes. Gracias a don Gustavo Martínez, gracias a usted también por habernos acompañado. Pase un excelente día.